Vamos a hablar del tema cómo estudiarla efectivamente para que haga resultado en nuestras vidas, cómo hacer, cómo prepararnos para estudiar la palabra de Dios. Eso. Muy bien, para ello, para iniciar, pues voy a invitarte que abras tu Biblia. Ahí en el libro de 1 Corintios 2, vamos a leer 1 Corintios 2 del 11 al 14. Como siempre, toda palabra que se transfiere a ti, todo mensaje, toda reflexión que venga de parte de Dios, tiene que venir enfocado en la palabra de Dios. Vamos a poner esas bases, ¿verdad? Para que tú puedas comprender de que todo lo que estamos viendo acá está escrito en la palabra de Dios. Dice aquí 1 Corintios 2, 11, 14. Dice de la siguiente manera. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el espíritu del hombre que está en él. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Vamos a leer estos versículos y te los voy explicando así uno por uno para que vayamos comprendiendo mejor. Dice aquí, nosotros tenemos un espíritu y ese espíritu que nosotros tenemos, Él nos conoce perfecto porque nosotros en sí somos espíritu. Quiero decirte que lo que tú puedes ver o lo que tú puedas palpar nada más es un envase. Quiero que lo veas de esa manera. Nosotros somos como un envase hecho de carne, pero en ese envase está depositado el espíritu que nosotros tenemos, nuestro propio espíritu. Además de ese viene el espíritu de Dios. El espíritu de nosotros da testimonio de nosotros mismos, de quiénes somos. Pero el espíritu de Dios en nosotros da testimonio de quién es Él, de quién es Él en nosotros. Las cosas de Dios y Él es el que nos la transfiere a nosotros. Pero además dice en el 12, y nosotros, dice, no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que de Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acompañado lo espiritual a lo espiritual, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Entonces, lo que nosotros podamos comprender de la palabra de Dios, por eso iniciamos con esta cita bíblica, lo que nosotros podamos comprender de la palabra de Dios no lo podemos hacer por nosotros mismos. No lo podemos hacer por sí solos. Necesitamos del Espíritu de Dios, que es el que mora en nosotros. Cuando nosotros le reconocemos como Señor y Salvador, Él viene a nuestra vida y mora dentro de nosotros. Entonces ese Espíritu de Dios es el que nos da a conocer todas las cosas, que podamos comprender la palabra de Dios, que podamos entender todo aquello que el Señor quiere mostrarnos. Y ese mismo Espíritu nos lo da a entender a nuestro propio espíritu. No lo podemos entender con la carne. Lo tenemos que entender con el espíritu, ¿verdad? Dice acá el siguiente, el 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Es por eso que cuando nosotros tenemos el Espíritu de Dios y lo ponemos a Él adelante en esto, nos ponemos de una manera espiritual a leer la palabra de Dios, entonces vamos a comprenderla, porque es el Espíritu de Dios que transfiere ese conocimiento a nuestro espíritu, ¿verdad? No a nuestra carne, como te decía anteriormente. Entonces, ya que te he puesto yo esta base, ¿verdad? Porque la carne, ¿verdad? Como si aquí todo lo quiere ver natural, la carne siempre se va a dirigir a la lógica, ¿verdad? La carne siempre va a decir, no, esto no puede acontecer porque es imposible, pero en el espíritu tú puedes decir, sí, es posible, porque es en el espíritu donde viene y se fortalece la fe, ¿verdad? Es en el espíritu donde nosotros podemos hablar a través de la fe y la esperanza. ¿Por qué? Porque el espíritu entiende las cosas espirituales que Dios le está transfiriendo, no así la carne, porque la carne trabaja de manera lógica, de manera natural, de manera de lo que percibe en el mundo natural. Entonces ahora vamos a seguir con esto y vamos a hablar 7 parámetros de cómo nosotros podemos hacer para estudiar la palabra de Dios de una manera efectiva. Así que vamos a ver, el primer punto es orar. Orar, vamos a irnos a Efesios 1, 17, 18, ¿verdad? Efesios 1, 17, 18. Dice así,
para que el Dios nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia de los santos. Mira, lo primero que tenemos que hacer es orar. Tenemos que hacer es orar, ¿por qué? Porque a través del Espíritu, ¿verdad? Nosotros le vamos a pedir al Señor que nos dé ese espíritu de sabiduría para poder comprender lo que estamos leyendo. Volvemos a hacer punto al inicio. No podemos venir a leer así como que con la carne, porque vamos a ver las cosas de tal manera y no las vamos a entender como lo que Dios quiere mostrarnos en realidad. Pero cuando nosotros venimos y oramos antes, nuestro espíritu ya está listo. Hemos dicho no a la carne, ¿verdad? Porque a la carne no le gusta orar, pero al espíritu sí. Entonces cuando nosotros venimos y le decimos en oración, Señor, voy a leer la palabra de Dios, ábreme el panorama, quiero ver qué es lo que tú me quieres mostrar, quiero entender todas las cosas que dice ahí. Entonces tú oras primero y después vienes a leer la palabra de Dios. Primero oras, y cuando oras, tú estás permitiendo que el espíritu, que Dios te dé ese espíritu de sabiduría, ese espíritu de entendimiento, que puedas comprender todo lo que está escrito en la palabra de Dios. Y además dice aquí, espíritu de revelación. El Señor viene y te abre ciertos aspectos que están escondidos aquí, atrás de la letra, abajo de la letra, que hay aspectos, hay misterios escondidos. Y eso tú lo puedes ver a través del mundo espiritual. Cuando tú vienes y has orado y vienes a leer la palabra de Dios, tú puedes comprender mejor eso, porque se te abre el panorama. Dice, alumbrando nuestros ojos, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, dice, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles son las riquezas de la gloria. Abre nuestros ojos espirituales. Cuando nosotros venimos ya orados a leer la palabra de Dios, abre nuestros ojos espirituales y podemos comprender muchas cosas que antes no entendíamos. Leer. Ya oramos, vamos a leer, y dice Nehemías 8:7-8. Nehemías 8:7-8. Y los levitas, Jeshua, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sebetás, Adías, Masaías, Kelita, Azarías, Josabel, Anán y Pelaía hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar, y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Aquí podemos ver a estas personas reunidas para leer la palabra de Dios. Dios quiere que nosotros la leamos. No podemos nosotros conocer a Dios si no ponemos ese tiempo para leer la palabra. Es necesario que vengamos y nos dispongamos el tiempo y dejamos un espacio en el día para poder nosotros leer y ver qué es lo que está escrito aquí, qué es lo que Dios nos ha querido otorgar, cuál es el conocimiento que Dios nos quiere entregar a nosotros a través de su palabra. Además de eso, de orar y leer, vamos también a estudiarla, ¿verdad? Estudiarla. Dice allá Juan 14:26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y los recordará todo lo que yo os he dicho. Cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, no solamente significa leerla así recorridamente, no. Cuando nosotros la estudiamos, nos detenemos a ver, ¿verdad?, en qué lugar fue, para quiénes fueron, en qué momento sucedió, porque hay palabra de Dios que sí sirve a nosotros, pero el contexto cultural ya no, ¿verdad? Eso hay que entenderlo perfecto. En tiempo cultural donde fue escrita la palabra de Dios no es el mismo el de ahora. Hoy estamos en diferente tiempo, pero sí la palabra de Dios se aplica porque es una palabra de Dios viva y eficaz. Pero los aspectos culturales no todos los podemos tomar en cuenta, ¿verdad? Entonces hay ciertos aspectos que ya caducaron porque estamos en otro tiempo, ¿verdad? Pero aquí dice la palabra de Dios que el Espíritu de Dios nos hace discernir todas las cosas. El Espíritu de Dios nos muestra, el Espíritu de Dios nos enseña, ¿verdad?, qué es lo que nosotros necesitamos. Él es el que redarguye de pecado, dice, y Él es el que nos guía.
Entonces cuando nosotros venimos y leemos la palabra de Dios, Él mismo nos hace sentir qué es lo que Él quiere expresarnos, qué es lo que quiere de nosotros, qué es lo que nosotros cambiemos, qué camino es el que quiere que nosotros sigamos, porque Él es nuestro guía. Y Él también nos confronta, Él es el que hace sentir nuestro espíritu confrontado con la palabra de Dios cuando nosotros venimos a ella, ¿verdad? Y nos sentimos confrontados, podemos ver nuestro error, podemos ver nuestro pecado, podemos ver la situación en la que estamos fallando, y eso lo hace el Espíritu Santo, ¿verdad? Mostrándonos cuando venimos a la palabra de Dios y la estudiamos, ¿verdad? Porque Él abre nuestros ojos, Él nos enseña, Él nos muestra cuál es el camino que debemos de seguir. El otro punto es, hay que meditar. Hay que meditar la palabra. Y aquí está en Salmos 1:2, pero lo vamos a leer desde el principio, desde el 1:1, ¿verdad? Vamos a leer desde el 1:1 para que tú comprendas perfecto cómo es esto. Y dice así, Salmos 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Vamos al 2. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Estamos hablando de la palabra de Dios, estamos hablando que la está meditando, la medita de día y de noche. Meditar no es venir de recorrido, meditar es quedarte detenido en ese espacio. ¿Por qué dijo esto el Señor? ¿Por qué se refirió a esto? ¿Por qué? ¿Qué quiso decir el Señor? Y tú te quedas meditando, y meditar significa hacer realidad lo que estás leyendo. Tú lees, te quedas ahí en ese espacio leyendo, y vienes y haces el escenario, ¿verdad? Haces el escenario, cómo pudo haber sido esa escena, cómo se mostró, como según lo dice la palabra de Dios, y te quedas meditando en ella, reflexionando hasta que Dios te viene dando esa luz, te viene dando esa orientación, y vienes entendiendo estas cosas, ¿verdad? Vienes entendiendo por qué se dio eso, por qué quiso decir Dios ahí, pero realmente Dios te está hablando a tu espíritu. Dios te está diciendo a ti, te está mostrando, te está revelando lo que Dios quiere, ¿verdad? En ese párrafo. Pero por eso es necesario meditar, no ir de recorrido. No hay que leer la Biblia como que estamos leyendo el periódico o un libro diferente, sino que la Biblia hay que detenerse a meditarla, ¿verdad? Meditarla. ¿Qué quiso decir el Señor ahí? Oh Señor, ¿qué me quieres mostrar a mí en este lugar? Detenerse y venir y darle vida, ¿verdad? A ese escenario que se presentó en ese momento, para que tú puedas comprender mucho mejor la palabra de Dios. Ya vimos que hay que orar, hay que leerla, hay que estudiarla y hay que meditarla.